Bueno, les menciono a todos, hoy vamos a hablar de democracia y vamos a hablar de si la democracia fue un factor relevante en lo que se conoce como la muerte de Jesús, el Cristo. Santi es experto en el tema de la resurrección, creo que va a dar una cátedra y demás sobre este tema muy interesante. Y antes que nada, entonces yo quisiera iniciar, Santi, y tú me ayudas más con la parte, pues, teológica, que es la que mejor manejas, y es un poco como qué es la democracia. Entonces, hay un autor que es el autor por excelencia de la democracia, que es el que se enseña en las carreras de ciencia política, las carreras de derecho y demás, que se llama Robert Dahl. Robert Dahl, toda la literatura de Robert Dahl es sobre democracia y especialmente un libro que se llama Igualdad Política. Entonces, para hablar de democracia, uno primero pues va a, digamos, a su concepto a partir de las palabras que es demos y kratos. Democracia, demos, kratos. Demos significa pueblo y kratos significa gobierno. Por ende, la democracia es el gobierno del pueblo. Ahora bien, ya alguien puede entrar a definir qué es el pueblo. Entonces, el pueblo serán seguramente adultos con riqueza o todas las personas o tal minoría o tal otra o tal localidad, tal región, etcétera. Esa es otra cuestión, pero normalmente y en nuestros países liberales occidentales, pues se entiende que el pueblo son todos los ciudadanos y todos los ciudadanos mayores de 18 años o bueno, donde esté establecido, tienen derecho al voto. Entonces, la democracia significa igualdad política. E igualdad política es que todas las personas tienen el igualitario derecho de participar, sea para elegir o para ser elegido. O, por ejemplo, Juan Ramón Rayo define la democracia como el igualitario reparto del poder político, porque todas las personas en términos políticos valemos lo mismo, que es una persona, un voto. Entonces, esa sería como una definición básica de lo que es la democracia, teniendo en cuenta un elemento importante y es que el poder político no es únicamente elegir y ser elegido. El poder político es influencia, es dinero, el poder político es todas las conexiones que usted pueda tener, el poder político es la oratoria, o sea, hay muchos factores que de hecho hacen imposible la igualdad política, porque solo tenemos igualdad en la participación, que es el voto, pero si uno piensa como tal en el poder político, pues en las democracias no todos tenemos el mismo poder político. Por ejemplo, una persona con mucha riqueza tiene mayor poder político, sea para comprar votos, para regalar mercados, para regalar tejas, para regalar ladrillos, o sea, etcétera. ¿Sí? Una persona que cuenta con los recursos para financiar su campaña, con toda la publicidad en los medios, en fin, en todas partes. O sea, es como una crítica que se hace a la democracia de autores democráticos, porque Robert Dahl pues resalta que la democracia, ese ideal de igual poder político se pierde porque el poder político no es solo votar, el poder político abarca cuestiones más grandes. Y con eso, entonces yo creo, sí, con, digamos, una idea muy breve, digamos, podemos entrar un poco ahora a hablar del tema de la sentencia de muerte que se le da a Jesús. Ya con eso te voy introduciendo a ti, que la encontramos en Mateo 27, versículo 15 al 26, que es, digamos, no lo voy a leer, te lo voy a comentar, pero allí lo pueden encontrar todos. Y es que se supone que en ciertas celebraciones se liberaban a algunos presos y en este caso se llega a una situación igual y por un lado está Barrabás y por el otro lado está Jesús. Y entonces el gobernador del pueblo, que en este momento es Poncio Pilatos, entiendo yo, Sí, él reúne al pueblo y le dice al pueblo, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado Cristo? Y entonces lo que resulta es que el pueblo dice, acá eso sí lo voy a leer textual, pero todos dijeron, eh, Pilatos preguntó y ellos dijeron a Barrabás. Pilatos Pilato vuelve y pregunta, dice, entonces, ¿qué hago con este señor que se llama Cristo?
y ellos le dicen que sea sacrificado. Y él repite, pero él que ha hecho malo. Y nuevamente ellos dicen que sea sacrificado. Y finalmente él dice, él toma agua, se lava las manos y delante del pueblo les dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, y a vosotros, allá a ustedes les corresponderá tener ese cargo de conciencia, por así decirlo, y responde el pueblo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto es un ejemplo más, digamos, si bien allá no tenían democracia y si bien ahorita vamos a abordar que Jesús hace una división muy importante entre lo político y lo teológico, digamos, y lo moral, lo que son las leyes y en fin, pero acá vemos cómo es el pueblo, que obviamente no era la mayoría, pero eran los que estaban presentes, el pueblo, o sea, la mayoría, la ley de la mayoría, lo que podríamos decir el demos, porque es el poder del pueblo, la democracia, toma esta decisión. Y también lo podemos ver en un autor libertario que se llama Eric Kunet-Ledin, que él dice que la civilización que tenemos se basa en la muerte de dos personas, un filósofo y el Hijo de Dios. Por filósofo se refiere a Sócrates, que juzgado por 500 personas se le sometió a la cicuta y, bueno, y eso que fue muy reñido y todo, pero la muerte de Sócrates acusado por supuestamente crear dioses nuevos y corromper a la juventud. El punto es que finalmente fallece culpa de la opinión popular, o sea, culpa de una votación. Y por otro lado dice, y el Hijo de Dios, que también en este caso, como estamos viendo, dada la democracia, la decisión del pueblo, que se viene además, Santiago, se cree que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Vox populi, vox Deus, se cree que el pueblo tiene la verdad y a menudo las mayorías lo que hacen es estar equivocadas. Y la verdad no requiere, digamos, que uno vote. Digamos, nosotros nunca decimos, votemos para saber si 2 más 2 es 4, porque lo que es verdadero y lo que es verdadero no depende de lo que decía la gente votando. Incluso Jesús no decía, vamos a votar para elegir a Judas como tesorero. Él nunca dijo algo parecido, vamos a votar para esto, vamos a votar para el otro, no. Entonces, es importante este elemento de cómo la democracia acabó con Sócrates, acabó con Jesús, la democracia eligió a Hitler, eligió a Mussolini, eligió a Chávez, eligió a Maduro, eligió a este dictador Fujimori en Perú, y bueno, y la lista va contando. Entonces te cedo ya la palabra. Y a los Kirchner en Argentina. Eh, lo tenía que decir, perdón. Bueno, a ver, es genial, tu introducción fue genial. De hecho, si me permitís 5 minutos, me gustaría también dar una breve introducción al respecto de particularmente la historia que estás tocando. A ver, como decíamos al principio, ¿no? Yo soy una persona cristiana, pero no por ser cristiano voy a tener una fe ciega con respecto a todo lo que tengan que ver con las tradiciones cristianas. Yo evalúo las cuestiones que tienen que ver con aquello que he heredado de la fe, ¿no? Y a algunos cristianos les va a sonar esto, si es que lo ven, llamativo. Pero está en tela de juicio el hecho de que lo ocurrido en aquel entonces con Barrabás y Jesús en medio Pilato sea verdaderamente un hecho histórico. Está puesto en tela de juicio. ¿Por qué está puesto en tela de juicio? Porque tal y como vos mencionás, la Biblia menciona de que había una tradición que en la fiesta, particularmente en la Pascua, se soltaba un prisionero, ¿no? Pero esto no está respaldado por ningún otro documento no cristiano, esto no está respaldado por ningún otro documento o ni siquiera lo vemos en artefactos descubiertos o algo por el estilo, como si la inscripción de Poncio Pilato la podemos ver a través de descubrimientos arqueológicos, ¿no? En este caso, el caso particularmente del juicio a Jesús y donde la multitud pide a Barrabás, está discutido. Yo personalmente he tomado una decisión y hasta el momento, y creo que estoy justificado, yo considero de que sí es un hecho histórico. Y voy a dar las razones del por qué considero que es un hecho histórico. Primeramente porque está representado en los 4 evangelios. Los 4 evangelios son
cuatro documentos independientes el uno del otro, ¿no? Y particularmente en esta historia podemos encontrar diferentes tipos de relatos en la misma tradición que nos muestran de que son cuatro documentos independientes. Además, esta tradición del juicio a Jesús lo encontramos en el libro de los Hechos. Por ende, son 5 testigos que tenemos sobre el mismo hecho. Hay gente que ha dicho y ha propuesto de que tal historia, la del juicio a Jesús, fue una historia primitiva cristiana para mostrarle a los romanos de que ellos no tenían nada contra Roma, porque creían de que Roma no había crucificado a Cristo, sino que habían sido los judíos. Ahora, esto también es un poco descabellado llegar a pensar porque recordemos de que particularmente el Evangelio, según Mateo, fue dirigido a la comunidad judía principalmente. Y si esta idea fuese cierta, no tendría sentido sumarlo a la historia de Mateo cuando estamos tratando de llegar a judíos. ¿Se entiende? Echarle la culpa a los judíos y tratar de por medio de esa historia llegar a judíos sería algo descabellado. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Yo personalmente, y entiendo de que hay una discusión, y no trato de esquivarla bajo ningún punto de vista, pero yo personalmente creo que hay una justificación para creer de que es un hecho histórico, tal suceso. Ahora, es cierto lo que vos decís, ¿no? Es sumamente llamativo y resulta también ser llamativo de que el nombre Barrabás no parece ser de que no era el nombre completo de la persona, sino se llamaba Jesús Barrabás. En los documentos más antiguos podemos encontrar como también en Orígenes, se llamaba Jesús Barrabás, por alguna cuestión luego de copias que se van generando a lo largo del tiempo, seguramente le sacaron el nombre de Jesús para evitar algún tipo de mala interpretación, ¿no? Pero al parecer hasta se llamaba de esa manera. Ahora, haciendo mención a lo que vos estabas refiriéndote, es sumamente llamativo, es cierto. Es más, Pilato parece, ¿cómo decirlo?, cuestionar a Jesús, ¿no? Parece interrogarlo a Jesús, y al parecer en un evangelio muestrando que el resultado de tal interrogación parece ser que convence a Pilato mostrándole de que Jesús no cargaba con ninguna culpa. Hay otro evangelio que menciona de que la misma mujer de Pilato había tenido algunos sueños con respecto a Jesús que la perturbaban, ¿no? Pero eso ya es otra discusión, si es un hecho histórico o no. A lo que voy es que tenés la plena razón de que cuando se hizo una votación popular a ver cuál debía ser el destino de Jesús, los judíos parece que no dudaron en pedir a este asesino, ¿no es cierto? Una persona que era, al parecer, del grupo de los celotes. Los celotes eran aquellos nacionalistas que se levantaban contra Roma porque querían recuperar el poder de Israel, ¿no? Eso después lo vemos más adelante, no solo en la guerra del año que culmina en el año 70, sino también después en el siglo II. Ahora, no dudan, parece ser los judíos, en pedir la cabeza de Jesús. Y es sumamente llamativo esto cuando vos hacías mención a ejemplos del presente, ¿no? No siempre la mayoría tiene razón. No siempre la mayoría tiene razón. Y nosotros, siglo XXI, parece que endiosamos a la democracia de tal manera que parece ser un sistema perfecto que nos lleva hacia la perfección como sociedad. Me parece de que a lo largo de la historia hemos visto innumerables casos en donde claramente los resultados no han sido estos que esperamos en el siglo XXI, ¿no? Esa era la introducción que quería hacer al tema. Muchas gracias, Santiago. Yo quisiera retomar o ampliar un poco esta cuestión, y es si los cristianos deben lealtad a los gobiernos. Porque uno va a escuchar, es una pregunta complicadísima, porque uno va a escuchar, claro, en los evangelios uno encuentra que se manda a cumplir el deber de lo que la autoridad terrenal dice, pero siempre tú lo ves que es condicional. O sea, el argumento es, obedece a la autoridad terrenal, puesto que Dios la puso. Y entonces allí viene el punto quizá de interpretación, porque yo te puedo decir, no creo que a los Kirchner los haya puesto Dios, ni a Chávez ni a Maduro los haya puesto Dios. O sea, la cuestión es si los cristianos deben lealtad a estos gobernantes, que yo dudaría
que los haya puesto Dios. O sea, yo sería muy escéptico para pensar que Dios haya puesto a Lula, a, no sé, te creo que puso a Bolsonaro, o sea, medio creo que puso a Bolsonaro, pero no creo que Dios te haya puesto esos otros gobernantes y parece ser que ahí yo he chocado con algunos cristianos porque ellos dicen, no importa lo que el gobierno haga, porque hay que obedecer y estamos con Dios y Dios puso a ese gobernante. Yo les digo, no, 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 Dios que habrá puesto, Dios no puso a ese tipo. Entonces quisiera que pudieses ampliar un poco ese debate tan espinoso. Bueno, me metés en un tema, por favor, que dos cosas. La primera, no me va a llevar un minuto poder responderlo. Y la segunda, seguramente alguna piedrada de algún hermano en la fe voy a recibir. Primero, cuando hablamos de que Dios pone y quita gobernantes, así dice textualmente la Biblia, las páginas del Nuevo Testamento, tenemos que interpretar correctamente a qué se refiere con Dios poniendo y quitando. A veces de que nosotros lo primero que nos imaginamos es a Dios sentado en un gran trono, ¿no es cierto? Y jugando como al ajedrez con todas las piezas, ¿no? Que vienen a representar el mundo y sus gobernantes. Entonces Dios saca uno y viene y pone otra pieza en su lugar, ¿no? Pero en realidad parece ser que cuando estudiamos las Escrituras no necesariamente quiere decir eso. Hay una doctrina dentro de la teología, y no quiero meterme mucho en ese tema, pero hay una doctrina dentro de la teología que se llama la providencia divina. ¿Qué quiere decir la providencia divina? Dentro del molinismo, nosotros entendemos como que Dios ejerce su soberanía interactuando necesariamente con el libre albedrío de los seres humanos. ¿Se entiende? Hay corrientes cristianas que enaltecen el libre albedrío de los seres humanos y atan las manos de Dios, o hay otras corrientes cristianas que enaltecen la soberanía de Dios haciendo de los seres humanos una especie de títeres de Dios. Me parece que esos dos extremos no corresponden con lo que la Biblia plantea, ¿no es cierto? Y esto es una discusión de siglos dentro de los círculos cristianos. Creo que la Biblia es bien clara cuando habla explícitamente de la soberanía de Dios al manejar las riendas del mundo y habla también del libre albedrío que Dios le ha proporcionado al hombre. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios puede ejercer soberanía con seres que son libres? Si Dios los obligara a estos seres a actuar de determinada manera, automáticamente perderían ese libre albedrío. Entonces me parece de que Dios, y esto es una respuesta que obviamente nos llevaría mucho tiempo poder elaborar las razones del porqué, pero me parece que es una buena respuesta pensar de que Dios de alguna manera influencia a los seres humanos en la medida en que puede, en una medida en la que de alguna manera puede llegar a cumplir ciertos objetivos. ¿Se entiende? Cuando nosotros decimos de repente, bueno, a ver, si utilizamos si tomamos ciertos pasajes de la Biblia de manera literal, como no hay un pájaro que caiga del cielo si Dios así no lo permite, si nosotros lo entendemos a eso de manera literal, la pregunta es que Dios le dio rienda suelta al violador para que viole a una niña, ¿se entiende? O sea, me parece de que eso es un camino muy peligroso para el cristiano que cree que Dios es bondad y que se preocupa por nosotros. Ahora, el tema está, me parece que se resuelve poniendo en medio el tema del libre albedrío. Los seres humanos indiscutiblemente son libres, somos influenciados por la cultura, por el contexto, por cierta educación pero no deja de ser influencia, nosotros estamos libres a tomar decisiones, a pensar, etcétera, etcétera. Dentro de esa libertad, Dios ejerce una influencia donde busca, mediante los medios que pueda utilizar, poder hacer que nosotros lleguemos a tomar ciertas decisiones. Pero eso no le garantiza a Dios de que nosotros tomemos las decisiones que Él desea que tomemos. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo, hay veces de que nosotros malinterpretamos la idea de la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede, ¿no? Pero, a ver, en sentido lógico, ¿Dios puede crear un círculo cuadrado? No, eso es una contradicción lógica. No se puede. Dios puede levantar puede crear una piedra que él mismo no pueda levantar, también es una contradicción lógica. O sea, ¿qué quiere decir la omnipotencia de Dios? Quiere decir que Dios es capaz de llevar a cabo todo aquello que es lógicamente posible hacerse. ¿Se entiende? Entonces, mediante esta idea, ahí entendemos de que hay veces de que Dios no puede hacer que los seres humanos tomen ciertos caminos porque está en medio el libre albedrío de los hombres. ¿Se entiende? Entonces, ahí es cuando, a la luz de esta doctrina, podemos quizás
interpretar ciertos textos. ¿Qué quiere decir que Dios pone y quita? Que obviamente está dentro de su soberanía el que ciertas cosas ocurran, pero no necesariamente es él utilizando a los seres humanos como piecitas de ajedrez, ¿no? Por así llamarlo. Ahora, vos hacías referencia a si los cristianos, ¿cómo es que dijiste explícitamente si nosotros le merecemos o le debemos lealtad, rendición, le lealtad debemos a lealtad? los gobernantes. Bien, si le debemos lealtad, bajo ningún punto de vista. O sea, esto la Biblia tampoco ni siquiera de manera implícita te lo dice, ¿se entiende? A ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Hay un texto en la Biblia que dice de que nosotros debemos de obedecer a lo que nuestros gobernantes establecen, ¿no? Pero, ¿cuál es la medida? ¿Cuáles son los límites? Los límites siempre son el no violar las leyes que nosotros creemos que son divinas. Una de ellas es la libertad. ¿Se entiende? Entonces, si nuestros gobernantes nos mandan a matar a nuestros hijos cuando nacen, claramente hay textos en la Biblia donde el mismo Dios empuja a su pueblo a no hacer caso a esas leyes de estos gobernantes porque iban en contra de una regla natural, de una regla moral. ¿Se entiende? Entonces, nosotros no le debemos bajo ningún punto de vista lealtad a los gobernantes, siempre y cuando los gobernantes establezcan sus gobiernos e impulsen leyes que vayan en la misma corriente que lo que consideramos de que es la ley moral, ahí no es que nosotros le debemos la lealtad a ellos, sino más bien, como nosotros buscamos ser moralmente correctos, vamos a hacer lo que el gobierno predisponga. ¿Se entiende la idea? No sé si me mezclé un poquito. Te la comprendo. Te la comprendo. Y volviendo un poco al tema del caso sobre Jesús y la democracia, digamos, lo que vemos ahí es la democracia pura y dura, porque es la voluntad de la mayoría y hay un consentimiento colectivo en torno a este tema. E irónicamente, pues el pueblo elige el camino político que es a Barrabás, que es el camino de la violencia, del poder. Como tú mencionabas, él estaba allí por haber asesinado a alguien y la insistencia en liberar a Barrabás y no a Jesús, pues simboliza como la elección del pueblo que ha hecho por este mundo material, por este mundo concreto. Y en nuestro tiempo uno nota que igual se sigue predicando la democracia, que se cree que la democracia es, yo te lo digo, la democracia es el becerro sagrado, o sea, la democracia es algo incuestionable, no se puede tocar. El que critica la democracia es un hereje. Y lo que hay que decir es, todo el mundo tiene que decir que la democracia es grandiosa, que es la mejor doctrina, que es lo importante en nuestra sociedad. Yo quisiera retomar con otra pregunta y es, en torno a esto de la democracia, ¿los cristianos deberían participar en política? ¿Hay una responsabilidad política de parte de los cristianos, una responsabilidad para participar políticamente? ¿Y en qué contexto te lo digo? Por ejemplo, en Filipenses 3:20 se dice que la ciudadanía de los cristianos no es de este mundo. En otras partes se va a mencionar que somos extranjeros en esta tierra en la que estamos. Y en suma, Jesús también lo dijo, nuestro reino no está en este mundo, nuestro reino está en otro mundo. Y a partir de eso uno podría pensar, alguien podría decir, que claramente no solo se le debe obediencia únicamente a Dios, sino a los gobernantes, sino que además no tenemos los cristianos un deber de participar en la política. Es algo aparte que no tiene nada que ver con el mundo de los creyentes. Podría uno interpretarlo así. Me gustaría que pudieses abordar ese punto. Bien, yo creo de que nosotros, más que una responsabilidad política, que obviamente creo que la tenemos los cristianos, pero más allá de eso, creo que nosotros tenemos una responsabilidad moral. ¿Se entiende? Nosotros tenemos por una ley natural una responsabilidad moral. Si yo soy capaz de, con lo que tengo, poder ayudar a mi prójimo, estoy obligado, tengo una obligación moral de así hacerlo. ¿Se entiende? Entonces la política parece ser el medio para poder alcanzar el cumplimiento de estos deberes morales que como seres humanos tenemos. La Biblia constantemente te manda a, si tenés 2 platos de comida, da uno, si tenés 2 túnicas, repartí una. O sea que todo el tiempo la Biblia, y particularmente el Nuevo Testamento, te empuja a poder
marcar la diferencia y ayudar socialmente a las personas, ¿no? De hecho, vos hacías mención a un texto cuando dice, mi reino no es de este mundo, dice Jesús, ¿no? Pero claramente, a ver, eso se tiene que observar mediante una interpretación teológica. Recordad de que las primeras palabras de Jesús durante su ministerio es, el reino de los cielos ha llegado. Parece ser de que el reino de Dios, el reino de Cristo, parece ser de que no estaba vinculado al reino de esta tierra, pero la tarea de Jesús era traer el reino a la tierra, ¿se entiende? Entonces, de una u otra manera, Cristo termina trayendo el reino a la tierra. Después podemos discutir qué es el reino y que eso nos llevaría horas de debates. Pero más allá de lo que entendamos que era el reino, la tarea de Jesús era traer el reino de los cielos a la tierra. De hecho, es sumamente llamativo que en el famosísimo Sermón del Monte, Jesús dice, sean luz y sal, sean luz y sal. Una lámpara que está en un monte no puede esconderse, sino que tiene que alumbrar a todos. Y por último cierra ese maravilloso sermón diciendo, porque por medio de sus obras verán y glorificarán a Dios. Entonces, constantemente parece ser que Jesús nos empujaba a realizar buenas obras con respecto a nuestro prójimo. Es más, en la epístola de Santiago, al final del Nuevo Testamento, él nos dice lo siguiente, no le digan a las personas, ve en paz, luego de orar por ellas. No le digan a las personas, ve en paz, si no tiene que comer, si no tiene que ponerse. Dale que comer, dale que ponerse, y luego despídela con la paz. Lo estoy parafraseando, obviamente. Entonces, constantemente el Evangelio nos vuelve a ¿cómo decirlo?, a unir, nos vuelve a reunir con aquellos valores que consideramos de que los tenemos por causa de una ley natural inherente a los seres humanos, ¿no? Y el cumplir con estos valores es sí una responsabilidad que tenemos como seres humanos, y Jesús vino a hacer mucho hincapié con respecto a eso. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, ¿tenemos una responsabilidad política los cristianos? Claro que la tenemos. ¿Pero por qué la tenemos? ¿Por el hecho en sí nomás de participar de política? No, simplemente porque la política, al menos yo, la creo un medio para poder llevar a cabo estos deberes morales que nosotros tenemos con nuestro prójimo, con aquello que nos rodea. ¿Se entiende? Te comprendo, te comprendo. Yo te menciono otra parte, porque acá dicen, esto es un texto que leía sobre democracia y Jesús, así se titulaba, y en un párrafo dice, nunca debemos involucrarnos demasiado en los asuntos de esta tierra extranjera, porque pues su tierra aparentemente, digamos, se entiende que está en otra parte, pero él dice que se tiene que mantener un enfoque en complacer al oficial al mando, se debe depositar la confianza en el poder, pero siempre con un énfasis en lo que quería Cristo. Y te menciono un poco más arriba, porque tú estabas mencionando este tema de la participación en la política, en la democracia y demás, y tenemos Lucas 4, capítulo 4, versículo del 5 al 7, que es una de las famosas tentaciones, donde el diablo le ofrece a Jesús todos los reinos, donde le dice incluso, sí, como le da el gobierno del mundo, pero del mundo mundano. Y él obviamente lo rechaza. Entonces, insisto un poco, te empujo un poco en esa misma pregunta. Y bueno, por acá tenía el otro, que es el de que se ve a los cristianos con su ciudadanía, pero en el otro mundo, no en este mundo. Entonces, te insisto un poco en ese sentido. Perfecto, perfecto. Bueno, primero para arrancar con la famosa tentación de Jesús, ¿no? El problema en la tentación a Jesús, no era que Jesús gobierne sobre los reinos de la tierra. El problema era cómo llegaba al poder. ¿Se entiende? Ese es el problema. Si me adoras, le dice, ¿no es cierto? Entonces, el problema no era el Cristo gobernar sobre los reinos de la tierra. De hecho, en constantes oportunidades, la Biblia remarca que el Mesías ha de gobernar por sobre el mundo, ¿no? Entonces, Jesucristo parece en reiteradas oportunidades ser consciente de ello. De hecho, mirá, te doy un ejemplo. Muchos interpretan de que el levantar a 12 apóstoles era una especie de forma
era una forma de mostrarle al pueblo de que él iba a inaugurar un nuevo Israel. Recordá aquello ocurrido en el libro de Éxodo, cuando el mismo Dios establece al pueblo de Israel como un pueblo, ¿no? Las 12 tribus, él siendo el rey, porque Dios, hasta el libro de Primera de Samuel, cuando el mismo pueblo le pide un rey que les gobierne, Dios era el rey del pueblo de Israel que contenía 12 tribus, ¿no es cierto? Bueno, Jesús cuando levanta a los 12 apóstoles parece querer rememorar esa situación que era emblemática para el pueblo de Israel. Y él parece mostrarse como Dios levantando a 12 tribus, los 12 apóstoles, para constituir un nuevo reino que luego sería la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, parece ser que Jesús no tenía bajo ningún punto de vista ningún problema con el poder. Por otro lado, Jesús en reiteradas oportunidades les promete a los apóstoles diciendo: en aquel día mi Padre, o sea, los levantarán 12 tronos para que juzguen a las naciones. Esa palabra de juzgar no me refiero como en una corte para decir culpable o inocente, sino más bien para reinar por sobre las naciones, ¿se entiende? De hecho, nuevamente, nosotros los cristianos creemos de que Jesucristo ha de volver. La pregunta es, ¿para qué va a volver? Es para reinar sobre el planeta Tierra, sobre las naciones, sobre los seres humanos. Entonces, y parece ser de que los cristianos, de alguna manera un poco misteriosa, porque la Biblia en este caso no es explícita, pero parece que los cristianos han de reinar juntamente con Cristo. Por ende, me parece de que la idea de que Jesús tenía algún problema con reinar al mundo, las naciones y demás, parece que no es bíblica bajo ningún punto de vista. Por otro lado, me hiciste referencia nuevamente, que en la anterior me había olvidado, el hecho de Filipenses, me parece que es cuando dice que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Claro, ¿por qué? Porque este mundo, según la teología cristiana, ha de pasar. ¿A qué nos referimos con este mundo? No nos referimos a este planeta Tierra. Mundo se le llama al sistema que gobierna a los seres humanos, ¿no es cierto? Este sistema, según el cristianismo, está corrompido por el pecado. Por ende, este sistema no es de Cristo ni de su iglesia. ¿Se entiende? Nuestra ciudadanía no está en este sistema, sino que está en los cielos, aguardando de que Cristo regrese para que se establezca de manera plena ese modelo perfecto, que desconocemos cuál es, modelo perfecto en el que las naciones van a ser reinadas por el mismo Cristo. Entonces, esa sería la forma de responder a ese caso. Por eso que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora, eso nos desliga a nosotros de nuestra responsabilidad moral con nuestro prójimo bajo ningún punto de vista. Yo, porque tenga una ciudadanía en ese sentido metafórico hablando en los cielos, no quiere decir de que, bueno, listo, que el pobre que tengo acá a 2 cuadras, que siga siendo pobre y que no coma, porque bueno, los problemas de este mundo no son mis problemas, bajo ningún punto de vista. Nuevamente, Jesús nos manda explícitamente a ser sal y luz, ¿se entiende? Entonces, si ubicamos cada texto en su contexto, me parece de que podemos llegar a conclusiones coherentes con respecto a todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Tú tocaste algo muy importante hacías referencia como no sabemos cuál es el modelo perfecto. Y de hecho yo te quería hacer una pregunta en ese sentido, porque la democracia tiene un fundamento que es el relativismo de los valores. El fundamento de la democracia es el relativismo de los valores. Y como no sabemos cuáles son los valores absolutos, hablando de democracia, ¿no? Como no conocemos los valores absolutos, entonces lo importante es que pues todos votemos, todos decidamos, todos vayamos en la vida asando y comiendo, ¿sí? Organizándonos como se ven las cosas, etcétera, etcétera. Y entonces eso me introduce a la cuestión, y es, ¿cuál podría ser el tipo de gobierno compatible con el cristianismo? Porque claramente la democracia no lo es. La democracia se basa en la idea de valores relativos, y precisamente yo diría que por eso es que estamos como estamos en este momento. No solo las mayorías condenaron a Jesús, sino las mayorías están matando a los niños por nacer. Entonces, es decir, creo que este sistema no es muy compatible. Cuando uno ve... Bro, ¿estás por ahí? ¿Sabés que se corta la transmisión? Te veo todo pixelado y el audio también se me corta. Yo no te llego a entender bien. ¿Ahora ya me estás escuchando? No sé si a mí solo me pasa, pero se ve así pixelado, no te llego a entender bien. Pero en este momento ya me estás escuchando, Santiago, ¿o no?
Sí, te escucho como con ruido, ahora te escucho, pero como con ruido y constantemente me pone el cosito para cargar. Ah, ok, ok. No sé, Yo no vamos a sé si preguntar a los demás que están viendo esto, a los demás si me están escuchando, ¿no? Creo que sí, creo que solo a mí, creo que ando mal del, del internet. Santi, puede ser. Sí, acá hay gente que está voy, poniendo de voy- que parece que está pasando eso. voy a retomar la cuestión y si no me alcanzas a escuchar bien, entonces me vuelves y me dices. Es la cuestión, Dale. yo te mencionaba del modelo o el tipo de gobierno en relación con la, con el cristianismo. Entonces yo te mencionaba que la democracia tiene un fundamento que es el relativismo, que como hay valores relativos, entonces la gente se debe organizar, debe ir poco a poco tomando decisiones, votando, etcétera, etcétera, pero sabemos que la elección no garantiza, una votación no garantiza que lleguemos a lo que es verdadero, a lo que es moralmente bueno, moralmente correcto. Tenemos leyes a favor del aborto, la democracia condenó a Jesús, en fin, y uno encuentra un libro, un evangelio, que es el de los jueces, Santi, y en el de los jueces parece ser que fue compatible como una cierta forma de monarquía en algún tiempo, que se advierte, ¿no? Porque puede que no funcionó a veces, pero a veces funcionó un poquito, pero también en jueces se cuenta que tenían un orden libertario anarquista, donde solo se organizaban las tribus sin un poder central. Entonces, no sé, me parece que la democracia es incompatible con los valores cristianos porque los cristianos creemos en la existencia de verdades absolutas, de valores absolutos, de una moral absoluta, de incluso cánones de belleza absolutos, podría decir uno. Entonces, me parece que ahí, ¿qué podrías decir al respecto? Mirá, lo que podría decir al respecto, yo personalmente, y tengo que ser honesto, yo personalmente no podría decir cuál es el modelo que quizás mejor encaja con el cristianismo, ¿no? Hemos visto de que a lo largo de la historia ¿cómo decirlo? Han variado ciertos modelos de gobierno y han habido cristianos que estuvieron a favor y cristianos en contra en varios de estos modelos presentados a lo largo de la historia, ¿no? Lo que es sumamente llamativo, algo que había olvidado de decir con un comentario que vos hiciste, me parece, en la primera pregunta, con respecto a cómo el apóstol Pablo dice de que, bueno, que nosotros le tenemos que obedecer a las leyes, ¿no es cierto? Porque Dios era el que ponía, Dios era el que quitaba, y Dios puso al gobierno con espada para castigar a los que hacían mal, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que yo tengo un problema que no es recordar textualmente los pasajes de la Biblia, pero bueno, creo de que los que están del otro lado sabrán a qué me refiero. Es sumamente llamativo de que los primeros cristianos, antes de las grandes persecuciones que vivieron, tenían una cierta admiración por la forma de gobierno de Roma. Roma parece ser la forma de gobierno de Roma parece ser que a algunos cristianos les caía demasiado bien. Al parecer Pablo era uno de ellos, ¿no es cierto? Porque en definitiva, si nos ponemos a pensar y nos ubicamos en aquel entonces, 2000 años atrás, y decimos, bueno, a ver, en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, y Roma parecía mostrar estabilidad, parecía unir las fronteras, etcétera, etcétera, cosa que en otros gobiernos no se había vivido, con otros imperios no se había vivido, ¿no es cierto? Entonces, esa especie de libertad que se vivía con Roma hasta las primeras persecuciones, vuelvo a repetir, parece ser que de una u otra manera les caía bien a los cristianos. Ahora, la pregunta es, ¿a un cristiano en la actualidad le simpatizaría el estilo de gobierno que tenía Roma? Bueno, ahí cada uno llegará a sus propias conclusiones. Pero lo que quiero llegar es a que me parece que no hay explícitamente una idea de gobierno cristianos. Hoy muchos podrían apelar a que la mejor forma de gobernar un pueblo es por medio de la teocracia, ¿no es cierto? Y creo que hemos vivido casos muy, pero muy oscuros tratando de implementar teocracias, ya sean cristianas o vemos en la actualidad, hasta en la actualidad, teocracias islámicas, ¿no? Me parece de que trae mucho perjuicio a la sociedad. Por ende, yo de manera personal
no podría llegar a decir, bueno, este es el tipo de gobierno que mejor se ajusta a la moral cristiana. Ahora, te vuelvo a repetir, es una respuesta muy personal, ¿no es cierto? Otros cristianos te pueden llegar a responder alguna otra cosa, y hay hasta cristianos que abrazan a la democracia, ¿no es cierto? O sea, me parece que es algo discutible hasta el día que veamos a Cristo cómo es el modelo de gobierno de Cristo, y ahí quizá decimos, era así, ¿no es cierto? También, y perdóname que me extienda, pero se me viene ahora a la mente, también tiene mucho que ver quién es quien está delante o quién es el que está al frente, ¿no? Yo me parece de que, a ver, todos los seres humanos, seas cristiano o no seas cristiano, creas en la doctrina del pecado o no creas en ella, creo que estaríamos de acuerdo en que el ser humano tiene de determinada manera tiene una tendencia hacia el mal, hacia corromperse. ¿Qué pasaría si el poder que nos gobierna fuera de agentes moralmente perfectos? ¿Qué pasaría en un tipo de gobierno por el estilo? Más allá de cuál sería la estructura de gobierno, ¿qué pasaría si los que están al frente serían agentes moralmente perfectos? Me parece de que, pese a que no tengo cuál va a ser la estructura el día de mañana, pero me parece de que eso me arroja algo de luz con respecto a tener por lo menos algo de esperanza de que ese gobierno, sea cual fuere su estructura, va a salir bien. Tú mencionabas algo hace ya como dos preguntas que yo te había hecho, y es la cuestión, tú lo mencionabas, del samaritanismo, y creo que es un punto muy importante a resaltar, y es el carácter voluntario, voluntarista, que tiene el cristianismo, que tiene la Iglesia Católica, por ejemplo. Yo te puedo contar, eh, si hablamos de la Iglesia Católica tiene autoridad moral sobre el hombre, pero no autoridad política. En la Iglesia tú das el diezmo si quieres, a la Iglesia tú entras si quieres, pero en el Estado o pagas impuestos o vas a la cárcel. En el Estado o estás en el Estado o no existes, digamos. O sea, hay un carácter voluntarista, no solo en tanto la institución religiosa como un cuerpo intermedio, voluntario, que hace contrapeso al poder del Estado y demás, sino también en sus propias acciones. Porque aquí ya hablamos del tema del buen samaritano que tú lo mencionabas, y es que en el cristianismo la ayuda es voluntaria porque queremos ayudar a nuestros hermanos más pequeños y demás, pero no es la ayuda del Estado, que es el punto a aclarar. El Estado habla de solidaridad, pero la solidaridad del Estado es una falsa solidaridad porque es quitarles a unos y darles a otros. Pero en el cristianismo es porque nace usted, sale de su corazón, recordemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Que va esta persona de Samaria, tiene ciertos problemas, todo el mundo pasa por encima, pero se le presta ayuda voluntariamente, se abre el corazón a él, bueno, se le ayuda de diversas formas. Entonces quisiera que pudieras ahondar un poco en el tema del carácter voluntario de la institución religiosa versus el carácter autoritario de la institución política. Le diste en el clavo. Hace unos días, no hace unos días, ya hace un par de meses, tuve una especie de pequeño debate amistoso con un amigo que es defensor del Estado, y que me decía de que los impuestos eran necesarios porque dice, en definitiva, cómo las personas de bajos recursos podrían asistirse en hospitales o poder recibir asistencia médica, asistencia educativa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacen aquellos que no tienen recursos? Los impuestos terminan sirviéndonos para poder ayudar a esas personas. Por ende, los impuestos están bien. Y empezamos a charlar, ¿no? Y le digo, te hago una pregunta, le digo. Vos y yo somos cristianos evangélicos, ¿no es cierto? Vos y yo creemos, personalmente, por una cuestión de fe personal, ¿no? Creemos de que hay que ofrendar y hay que dar un diezmo. Nosotros creemos personalmente, eso no es una imposición, nosotros lo adoptamos como estilo de vida porque consideramos de que es lo que Dios, como el dador de las riquezas, nos pide, ¿no? Esa retribución ayudando al prójimo, ya sea por medio de ofrendas o por medio de diezmos. Mi pregunta es la siguiente, le digo. Si yo soy una persona que paga sus impuestos y que sabe que al pagar sus impuestos, esos impuestos en teoría van dirigidos hacia los más pobres,
proveyéndoles de comida, proveyéndoles de educación, proveyéndoles de salud, etcétera, etcétera. ¿Estoy obligado en mi iglesia a seguir ofrendando y dando diezmos? Obviamente no tuvo respuesta para esto, pero por sí sola la idea es descabellada, ¿se entiende? Es descabellada porque una cosa no suplanta a la otra dentro de nuestras ideas, dentro del cristianismo. Claramente vos estás diciendo algo que es fundamental. Los impuestos son una imposición. Nadie puede, por así decirlo, elegir dar sus impuestos o no. Son una imposición del Estado que si nosotros no obedecemos, tenemos graves problemas, ¿se entiende? Entonces, eso no es una ayuda que se da. Eso no es una ayuda. A ver, con la plata de otros y cualquiera es generoso, ¿no es cierto? Los cristianos hemos visto a lo largo de la historia que no necesitamos del Estado para hacerle llegar los recursos necesarios a las personas más necesitadas. Lo hemos visto y tenemos muchísimos casos. A ver, la pregunta es ¿cómo surgieron los hospitales? ¿Cómo surgen los orfanatos? ¿Cómo surgen los comedores? ¿Cómo surgieron? ¿Por medio del Estado o por medio de la ayuda privada de ciertos grupos cristianos que, viendo ciertas necesidades, aportaron voluntariamente de lo suyo para poder ayudar a los que menos tenían? La segunda es la opción que responde a nuestra pregunta. Entonces, hemos visto a lo largo de la historia que los impuestos nunca fueron necesarios para ayudar a los que más necesitan de recursos. Entonces, me parece de que esa idea de los impuestos, o yo personalmente no estoy muy a favor, y no creo tampoco de que sea una idea muy cristiana, que digamos. Así es, la ayuda es voluntaria, decretarla es aniquilarla, decía Frédéric Bastiat. Santi, muchísimas gracias, ya nos quedan 2 minutos. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron, mantuvimos 50 personas casi todo el tiempo. Muchísimas gracias, espero que haya sido muy enriquecedor. Te agradezco a ti y bueno, te cedo la palabra para que finalices. Gracias, te doy yo. La verdad que sinceramente aprendí mucho de esta conversación. Siempre que tengo la oportunidad de charlar con vos, aprendo muchísimo. Espero de que de mí, ¿no es cierto?, hayan recibido no una enseñanza, sino más bien una serie de ideas que las podrán luego analizar, pero que siempre de estas discusiones podamos salir enriquecidos, eso está bueno. Así que gracias a todos los que nos están siguiendo. Por último, decirle de que, bueno, a mí me encuentran en Rincón Apologético y tratamos cuestiones de fe y razón, y eso está interesante. Así que gracias, amigo, yo te mando un abrazo enorme y esperemos de que no se extienda demasiado en el tiempo una próxima conversación. Dale, muchísimas gracias y chao a todos.